Bienvenidos de nuevo, mis valientes amantes del terror. Hoy les traigo una historia escalofriante que los hará pensar dos veces antes de acercarse a un hospital abandonado. En este video, un grupo de amigos se adentra en un hospital aparentemente olvidado, solo para descubrir que las leyendas y los rumores son más reales de lo que jamás imaginaron. Prepárense para una experiencia que los dejará con el corazón en un puño. Si eres fanático de las historias oscuras y llenas de misterio, no querrás perderte esto. Y, como siempre, si te gusta este tipo de contenido, no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna historia terrorífica. Una tarde lluviosa, el grupo de amigos se reunía en el café habitual, sentados alrededor de una mesa mientras compartían historias aterradoras. Hablaban de todo tipo de leyendas urbanas, pero la más intrigante era la del hospital abandonado en las afueras de la ciudad. Nadie sabía exactamente qué había sucedido allí, pero todos coincidían en que algo oscuro acechaba en ese lugar olvidado. Dicen que hace años, un hospital en las afueras de la ciudad estaba en pleno apogeo, hasta que de repente, sus puertas se cerraron, comenzó Samuel, uno de los amigos, con una mirada seria. Las historias dicen que realizaban experimentos médicos sin ética, tratando de curar enfermedades incurables, pero lo que ocurrió fue mucho peor, los pacientes desaparecieron sin dejar rastro. Clara, la más escéptica del grupo, frunció el ceño y respondió, eso suena a pura fantasía. La gente tiende a exagerar las cosas, ¿quién iba a creer esas leyendas sobre un hospital? Los rumores siempre son más aterradores que la verdad. Pero Samuel insistió, sabiendo que algo en sus palabras había logrado despertar el interés de sus amigos. Pero hay pruebas. Algunos dicen que aún se oyen los gritos de los pacientes atrapados dentro del hospital, continuó Samuel, convencido de la veracidad de las historias. Los archivos médicos nunca fueron encontrados. Nadie sabe qué sucedió exactamente, pero muchos aseguran que los experimentos fueron tan horribles que los cuerpos nunca fueron enterrados. ¿Por qué nadie ha ido a investigar?, preguntó Martín, el más aventurero del grupo. Era conocido por su afán de explorar lugares desconocidos y oscuros. Si todo esto es cierto, sería la historia más escalofriante que podamos contar. Imaginen lo que podríamos encontrar. Sería épico para nuestros canales de redes sociales. Clara se cruzó de brazos y suspiró. Eso es lo que más me preocupa. Siempre están buscando pruebas para sus videos, ¿y si terminamos involucrándonos en algo que no entendemos? Los hospitales abandonados siempre están llenos de peligros. Aunque sus palabras eran de advertencia, sus ojos brillaban con curiosidad, como si también estuviera tentada a investigar. Podemos llevar cámaras, linternas y grabar todo. Al menos si nos pasa algo, tendremos pruebas de que fue real, dijo Martín, con una sonrisa burlona. Solo piensen en las vistas y los seguidores que conseguiríamos. Seríamos famosos por descubrir lo que pasó ahí. Todos se quedaron en silencio por un momento, pensando en las implicaciones. Samuel, que había estado investigando sobre el hospital durante semanas, sacó un teléfono móvil y mostró a sus amigos unas fotos desoladoras del lugar. El edificio, una estructura antigua y decrépita, parecía sacada de una película de terror, ventanas rotas, paredes cubiertas de grafitis y puertas de hierro oxidado. Este es el hospital. Fue cerrado hace más de 20 años, pero sigue en pie, explicó mientras deslizaba las imágenes. La foto que más impactó al grupo fue una de las habitaciones, con sillas de ruedas abandonadas y equipos médicos oxidados. Es como si todo hubiera quedado detenido en el tiempo, murmuró Clara, tocando la pantalla con una mezcla de fascinación y temor. Es imposible que algo tan siniestro sea solo una leyenda. Tal vez deberíamos investigar solo un poco. Un par de horas. Nada peligroso, sugirió Samuel, con una sonrisa traviesa. Podemos hacer una exploración rápida, grabar algo y luego salir antes de que oscurezca. Pero Clara aún dudaba, a pesar de la creciente emoción de los demás. Sin embargo,
en su interior, una chispa de curiosidad comenzaba a encenderse. ¿Qué tal si encontramos algo real? Algo que demuestre que no era solo una historia para asustar a los niños. ¿No les gustaría ser parte de algo más grande?, insistió Martín, mirando a los demás con una mirada desafiante. Sabía que, a pesar de sus reservas, todos estaban atrapados en la idea de descubrir la verdad detrás de la leyenda. Bueno, supongo que no podemos quedarnos aquí hablando de leyendas sin hacer nada al respecto, dijo Clara finalmente, aunque con cierto temor en su voz. Pero si vamos, debemos estar preparados. Nada de meternos demasiado. Solo grabemos y salgamos rápido. Todos asintieron, sabiendo que estaban a punto de enfrentarse a algo que cambiaría sus vidas. Después de tomar la decisión, comenzaron a planear la expedición. Samuel, con su obsesión por el lugar, se encargó de la logística, cámaras, baterías, linternas y algo de comida. Martín se encargó de conseguir el equipo necesario para asegurarse de que todo fuera grabado, mientras Clara se aseguraba de que el viaje no fuera demasiado arriesgado. La noche antes de la exploración, ninguno de ellos pudo dormir bien. Aunque la emoción estaba presente, también lo estaba el miedo. Las imágenes del hospital abandonado y las historias aterradoras que escucharon comenzaron a rondar en sus mentes. Sin embargo, todos sabían que algo los impulsaba a seguir adelante, a descubrir la verdad detrás de las sombras del hospital. Finalmente, llegó el día de la exploración. Con mochilas llenas de equipo y cámaras en mano, el grupo se dirigió al hospital. Ninguno de ellos sabía lo que encontrarían, pero el misterio del lugar los había cautivado. Lo único que quedaba claro era que, sin importar lo que sucediera, no había vuelta atrás. El grupo de amigos llegó al hospital al caer la tarde, cuando el cielo se teñía de tonos oscuros y el aire se volvía más denso. A lo lejos, se alzaba la silueta de la estructura, con su fachada deteriorada y desmoronada por el paso del tiempo. A pesar de la belleza siniestra del lugar, todos sentían una sensación extraña de incomodidad, como si algo les estuviera observando desde las sombras. «Esto no parece un lugar donde se deba estar», murmuró Clara, mirando la entrada principal, cuyos grandes portones de hierro estaban cubiertos de óxido y enredaderas. Las ventanas rotas dejaban pasar el viento, creando un sonido inquietante, como si el hospital susurrara secretos olvidados. Sin embargo, la emoción por descubrir lo que había detrás de esas paredes venció su duda. Samuel caminó con determinación hacia la puerta, tocando con la mano las rejas oxidadas que apenas se mantenían unidas. «Estamos aquí, no hay vuelta atrás. Vamos a ver qué encontramos dentro», dijo con una sonrisa nerviosa, como si intentara convencerse a sí mismo más que a los demás. Martín, detrás de él, no pudo evitar sentirse atraído por la oscuridad que se filtraba a través de las ventanas rotas. El aire parecía más denso a medida que se acercaban a la entrada, como si el hospital respirara con vida propia. El sonido del viento entre los cristales rotos aumentaba, creando una sensación de presión en el pecho. Clara, aunque reacia, sentía que sus piernas comenzaban a moverse por voluntad propia, empujada por la curiosidad y el deseo de desvelar el misterio que tanto intrigaba a sus amigos. «¿Realmente queremos entrar ahí?», preguntó Martín, deteniéndose un momento al observar el enorme portón de hierro que crujía con el viento. «¿Qué tal si algo nos pasa?». Pero al ver la mirada decidida de Samuel, quien ya había comenzado a empujar la puerta, no pudo resistir y siguió a su amigo, aunque un nudo de temor se formaba en su estómago. La puerta de hierro chirrió al abrirse, revelando un oscuro pasillo que se extendía hacia el interior del hospital. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo y escombros, y los ecos de sus pasos resonaban en la enorme entrada. Un leve olor a moho y descomposición se impregnaba en el aire, haciendo que todos se cubrieran ligeramente la nariz, pero aún así siguieron adelante. «Este lugar está mucho más destruido de lo que pensaba», comentó Clara, mientras sus ojos recorrían las paredes cubiertas de grafitis y manchas de humedad. El hospital parecía haber sido abandonado en medio de una tormenta, como si los habitantes hubieran huido sin previo aviso. El vestíbulo era vasto,
con enormes columnas que ya comenzaban a ceder bajo el peso del tiempo, y ventanas rotas que dejaban pasar una luz tenue. Samuel, con la cámara en mano, comenzó a grabar cada rincón, fascinándose con la belleza decadente del lugar. Esto es oro puro para nuestros videos. Imagina cuántos seguidores tendremos cuando subamos esto, dijo con entusiasmo. Pero Clara, que había quedado atrás un paso, observó una extraña marca en la pared, un símbolo que parecía haber sido pintado en sangre o algo similar. La atmósfera se volvía más pesada con cada paso que daban hacia el interior. Las sombras de los pasillos se alargaban y se movían con el viento, creando la sensación de que no estaban solos. El eco de sus voces parecía difuminarse en el aire, como si algo en el lugar no quisiera que hablaran demasiado fuerte. Martín, sintiendo una presión creciente, se apresuró a caminar junto a los demás. El silencio es lo que más me inquieta, dijo Martín en voz baja, mirando a su alrededor. ¿No sienten que está todo demasiado callado? Como si este lugar estuviera esperando que lo descubramos. Samuel, sin embargo, no dejó de caminar, decidido a llevar a sus amigos aún más adentro del hospital, confiado en que todo era solo parte de la atmósfera de misterio. A medida que avanzaban, las puertas que se abrían a otras habitaciones estaban cubiertas de óxido y polvo, pero la curiosidad los empujaba a abrir cada una. La sensación de estar violando un lugar sagrado aumentaba a medida que el silencio se volvía más denso y las sombras parecían alargarse, como si fueran a tragarse a los intrusos. Clara, más cautelosa, empezó a preguntarse si realmente deberían seguir. Deberíamos revisar las habitaciones. Tal vez haya algo importante, sugirió Samuel, como si estuviera hablando más para sí mismo que para los demás. Aunque su tono de voz estaba lleno de emoción, la tensión en su cuerpo era evidente. Sus ojos brillaban con un entusiasmo que, para algunos de ellos, comenzaba a sentirse como una advertencia de que estaban entrando en algo mucho más grande de lo que pensaban. El pasillo que seguían parecía interminable. Los relojes rotos colgaban de las paredes, deteniéndose en la misma hora, como si el tiempo hubiera quedado atrapado en ese lugar. Un frío inexplicable se apoderó de sus cuerpos, y aunque el lugar estaba abandonado, el aire parecía cargado de energía, como si alguna presencia estuviera observando sus movimientos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda y se detuvo un momento, mirando a los demás con incertidumbre. Este lugar no está muerto, dijo Clara finalmente, su voz temblando levemente. Siento que algo está esperando. No sé si deberíamos seguir. Samuel la miró y, aunque su rostro reflejaba un leve cansancio, su sonrisa persistió. Estamos aquí por una razón, Clara. Vamos a descubrir qué hay detrás de todo esto, no podemos detenernos ahora. Con esas palabras, continuaron su camino hacia las profundidades del hospital. Al avanzar por los pasillos, la sensación de estar siendo observados crecía cada vez más. El grupo se detuvo ante una serie de puertas cerradas, cada una de ellas cubierta por una capa gruesa de polvo. Clara, con la cámara en mano, apuntó hacia una de las puertas rotas, que dejaba entrever una habitación llena de papeles y objetos olvidados. Parece que aquí alguien se olvidó de cerrar, dijo en voz baja, mientras empujaba la puerta. La habitación estaba desordenada, con montones de registros médicos esparcidos por el suelo y antiguos utensilios quirúrgicos en las mesas. Las hojas estaban llenas de anotaciones borrosas, algunas ilegibles, otras con palabras que no entendían. Samuel comenzó a revisar los papeles con avidez, mientras Martín tomaba fotos de las herramientas oxidadas y los objetos médicos rotos. Todo parecía detenido en el tiempo, como si alguien hubiera dejado todo en su lugar sin explicación alguna. Esto es demasiado raro, murmuró Clara, al ver unas fotografías en las que aparecían pacientes que, aunque borrosas, tenían rostros desfigurados y expresiones de dolor. ¿Qué les hicieron a estas personas? La sensación de incomodidad se hacía más fuerte con cada objeto que tocaban y el silencio de la habitación se sentía asfixiante. El grupo empezó a preguntarse qué clase de horrores habían tenido lugar allí.
Martín levantó una vieja jeringa con un líquido turbio en su interior y la observó detenidamente. Esto no es algo que se encontraría en un hospital normal, dijo, su voz temblando un poco. Esto parece más bien un laboratorio. ¿Qué estaban haciendo aquí? Samuel, que había encontrado un cuaderno lleno de anotaciones médicas, se acercó a los demás y comenzó a leer en voz baja. Las palabras experimentación y proyectos secretos aparecían una y otra vez en las páginas, haciendo que todos se quedaran en silencio. Un crujido proveniente de la habitación vecina hizo que el grupo se detuviera de inmediato. Clara, que estaba más cerca de la puerta, se giró rápidamente hacia el sonido. ¿Oyeron eso?, preguntó, su tono bajo y temeroso. Todos asintieron, tensos, pero nadie dijo nada. Samuel, con el cuaderno en mano, miró a sus amigos con una mezcla de emoción y miedo. Debe ser el viento. Vamos a seguir investigando, dijo, tratando de convencerlos de que no había nada de qué preocuparse. Sin embargo, la incomodidad seguía creciendo. A cada paso que daban, el grupo sentía que algo no estaba bien. Las sombras parecían alargarse y moverse por los pasillos, y el aire se sentía más frío a medida que se adentraban más en el hospital. Los murmullos y susurros que creían escuchar provenían de todas partes, pero al girarse no había nada. Esto está comenzando a darme miedo, admitió Clara, mirando a su alrededor con desconfianza. El crujido que escucharon antes se repitió, esta vez más cerca. Martín, siempre el más valiente del grupo, comenzó a caminar hacia el pasillo oscuro que conectaba con la siguiente habitación. ¿Qué tal si alguien más está aquí? Tal vez alguien vino antes que nosotros, sugirió, aunque su tono era claramente incierto. El grupo lo siguió, sin decir nada, sabiendo que la respuesta a sus preguntas podría estar más cerca de lo que pensaban. El pasillo era aún más oscuro que las demás habitaciones, y a medida que se adentraban, la temperatura bajaba drásticamente. El eco de sus pasos parecía multiplicarse, retumbando en las paredes, creando una sensación de claustrofobia. Siento que estamos siendo seguidos, murmuró Samuel, mirando hacia atrás, donde no había nadie. Pero la sensación de que algo, o alguien, los acechaba, era inconfundible. En la última habitación del pasillo, encontraron más papeles desordenados. Esta vez, los documentos parecían informes médicos detallados sobre personas que, en su mayoría, no habían sobrevivido a los tratamientos. Algunas fichas indicaban proyectos fallidos, y otras simplemente estaban tachadas, como si algo hubiera sido borrado intencionalmente. Esto no es solo un hospital, dijo Clara, su voz temblando. Esto es un centro de experimentos. Estaban probando con vidas humanas. Un sonido extraño de vidrio roto les hizo girarse rápidamente. Martín, que estaba más cerca de una ventana rota, vio como algo oscuro se movía al otro lado del cristal. ¿Vieron eso?, preguntó con la voz rota. Pero cuando todos se acercaron, no había nada, solo la oscura y vacía noche afuera. La sensación de ser observados se intensificó y, por un momento, pensaron que estaban siendo engañados por su mente, pero algo en sus corazones les decía que no estaban solos. Con cada habitación que recorrían, más y más cosas extrañas aparecían, una silla de ruedas abandonada, restos de vendas ensangrentadas y, lo más aterrador, una puerta cerrada que parecía estar bloqueada desde adentro. Samuel, siempre el más curioso, intentó abrirla, pero la puerta estaba firmemente cerrada. Algo está ahí dentro, murmuró, casi sin atreverse a decirlo en voz alta. El grupo lo miró, temeroso, y ninguno se atrevió a hablar. Los ruidos extraños continuaron, pasos suaves que resonaban en el piso superior, el sonido metálico de algo arrastrándose en las sombras, susurros indescifrables que llegaban a sus oídos. Esto no es normal, dijo Clara, mirando a sus amigos. Esto está mucho más allá de lo que esperábamos. ¿Qué diablos estaba pasando aquí? El miedo en su voz era evidente, y por primera vez en toda la noche, todos lo sintieron con la misma intensidad. El grupo se detuvo en un pasillo más largo, las luces parpadeando y a punto de apagarse por completo.
Tenemos que salir de aquí, dijo Martín, sintiendo que el ambiente se estaba volviendo insoportable. Pero antes de que pudieran dar un paso más, el sonido de una puerta que se cerraba con fuerza detrás de ellos los congeló. Miraron hacia atrás, y la puerta que habían dejado abierta ahora estaba cerrada, dejando claro que no estaban solos. El grupo avanzaba por los pasillos, con una sensación creciente de que algo no estaba bien. La tensión en el aire era palpable, y aunque se mantenían unidos, la inquietud los envolvía. Clara, al frente, no dejaba de mirar a su alrededor, tratando de descubrir cualquier señal de que algo los estaba observando. Samuel, detrás de ella, de repente se detuvo en seco, su rostro pálido como un lienzo. ¿Qué te pasa?, preguntó Martín, al notar la expresión de Samuel. Este permaneció en silencio por un momento, mirando al vacío. Vi algo, una figura. Al final del pasillo, entre las sombras, murmuró con voz quebrada. Clara lo miró, confundida. No hay nada ahí, Samuel. Estás viendo cosas, dijo, pero sus palabras sonaban vacías, incluso para ella. El silencio que reinaba en el hospital le daba la sensación de que algo estaba a punto de ocurrir. Decidieron seguir avanzando, pero la atmósfera seguía volviéndose cada vez más opresiva. A medida que exploraban una de las habitaciones de terapia, la sensación de que algo los observaba se intensificó. Las paredes de la sala estaban cubiertas de manchas negras, y las sillas de ruedas se encontraban alineadas con una precisión macabra, como si alguien hubiera estado esperando a los pacientes durante años. Este lugar no parece real, dijo Clara, mientras su mano rozaba una silla, cubriéndola de polvo. En una mesa cercana, encontraron viejos registros de pacientes, todos con fechas marcadas por años de diferencia. Algunos de los nombres parecían estar tachados, otros apenas legibles. Samuel, al leer en voz baja uno de los nombres, empezó a sentirse incómodo. Este paciente se menciona en los informes anteriores. Pero la última fecha es de hace más de 30 años. No hay registros de que haya salido de aquí, dijo, su voz cada vez más baja, mientras una sensación de helada incertidumbre se apoderaba de todos. Fue entonces cuando escucharon los primeros pasos. No eran fuertes ni cercanos, pero resonaban de manera inconfundible en el pasillo. El eco retumbó por toda la habitación. ¿Oyeron eso?, preguntó Martín, girándose hacia la puerta. Todos asintieron, tensos. Sin embargo, al mirar por la abertura, el pasillo estaba completamente vacío. Nadie se veía a la vista. Debe ser el viento o algún ruido del edificio, dijo Samuel, aunque su voz no lograba ocultar el miedo que comenzaba a invadirlo. Los pasos se repitieron, esta vez más cercanos. El sonido parecía provenir del pasillo que conectaba con las habitaciones vecinas, pero cuando Clara se asomó, no había nada. No hay nadie ahí, dijo, pero la duda estaba escrita en su rostro. Los pasos seguían resonando, como si algo los estuviera siguiendo, observando cada uno de sus movimientos. Los miembros del grupo se miraron entre sí, sintiendo como el miedo comenzaba a apoderarse de ellos. La sensación de estar siendo perseguidos aumentaba. A medida que avanzaban por el pasillo, Clara no podía evitar mirar por encima de su hombro, esperando ver una sombra, o tal vez una figura desfigurada, que los acechaba desde las esquinas oscuras. Samuel, con la cámara aún en mano, comenzó a grabar los pasillos vacíos, tratando de capturar cualquier evidencia que pudiera explicar lo que sentían. Pero, como siempre, la cámara mostraba solo vacío. Fue Martín quien vio la primera visión. Cuando entró en una de las habitaciones cercanas, su respiración se detuvo al ver una figura en la esquina más alejada. Un paciente, pálido y desfigurado, sentado en una silla, mirando hacia la pared. ¿Quién está ahí?, gritó, pero la figura no se movió. El grupo se acercó rápidamente, y al entrar, la silla estaba vacía, pero la sensación de haber visto algo se mantenía en el aire. No podemos quedarnos aquí, dijo Clara, nerviosa, mientras su mente comenzaba a imaginar que el hospital estaba lleno de figuras que no deberían estar allí.
Los susurros de voces lejanas comenzaban a invadir su mente, pero cuando se giraba, no había nadie. Algo los estaba siguiendo, algo que no podían ver, pero que se sentía en cada rincón, acechando en cada sombra. Continuaron caminando, pero cada paso parecía estar acompañado por el sonido de pasos lejanos, y cuando miraban atrás, no había nadie. El hospital parecía expandirse a medida que caminaban, como si los pasillos no tuvieran fin. Al final de uno de los pasillos, encontraron una gran puerta de madera cerrada. Samuel, decidido, intentó abrirla, pero estaba bloqueada. ¿Qué hay detrás de esta puerta?, se preguntó en voz baja, mientras miraba a sus amigos. Nadie tenía una respuesta. Esto no tiene sentido, murmuró Martín. Si estamos viendo cosas, escuchando cosas, ¿qué está pasando realmente aquí? Nadie sabía qué responder, pero todos sentían lo mismo. La paranoia se apoderaba de ellos, y por un momento, todos pensaron que tal vez sus mentes les jugaban una mala pasada. Pero algo en sus corazones les decía que esto iba más allá de una simple ilusión. Decidieron tomar un receso y sentarse en una de las salas cercanas. Mientras lo hacían, los pasos continuaron. Cada vez más cercanos, cada vez más intensos. Miraron hacia la entrada, pero nadie estaba allí. De repente, la puerta se cerró de golpe, enviando a todos a un sobresalto. Clara intentó abrirla, pero estaba atascada. El aire en la habitación se volvió pesado, y el pánico comenzó a tomar el control. En ese momento, un grito desgarrador resonó por los pasillos. No sabían si era humano, pero el sonido hizo que todos se levantaran de golpe. ¿Qué fue eso?, exclamó Samuel, mientras el miedo los invadía por completo. Los ruidos aumentaban, y el grupo, con el corazón acelerado, comenzó a correr por los pasillos oscuros, buscando una salida, pero sabían que el hospital no los dejaría ir tan fácilmente. Después de las aterradoras manifestaciones en las habitaciones anteriores, el grupo comenzó a dudar si realmente deberían seguir investigando el hospital. Sin embargo, la curiosidad seguía siendo más fuerte que el miedo. Mientras se adentraban más en el hospital, una puerta metálica vieja y oxidada llamó la atención de Clara. Sin pensarlo, empujó la puerta, que se abrió con un sonido de chirrido espeluznante, revelando una habitación en total oscuridad. ¿Qué es esto?, murmuró Martín, mirando a su alrededor. El aire estaba viciado, y el olor metálico de la humedad y la descomposición se mezclaba con el de algo más siniestro. Al encender sus linternas, el grupo vio que las paredes estaban cubiertas por lo que parecían ser manchas de sangre secas, y al fondo, una mesa de operaciones grande y desordenada se encontraba rodeada por frascos rotos y cables sueltos. La sala estaba impregnada de una sensación de horror palpable. Esto no es un hospital normal, dijo Samuel, al notar las extrañas máquinas que ocupaban el lugar. Algunas parecían ser dispositivos médicos antiguos, otras, indescriptibles, como si pertenecieran a un laboratorio de experimentación clandestina. La atmósfera pesada hizo que el grupo sintiera un escalofrío recorrerles la espalda. Pero Clara, decidida a obtener pruebas para su canal de YouTube, comenzó a grabar. Mientras tanto, Martín encontró una mesa con varios frascos etiquetados con nombres de pacientes. La etiqueta de uno de los frascos estaba casi completamente desintegrada, pero una palabra seguía siendo legible: Sidem. ¿Qué tipo de experimentos se hacían aquí?, preguntó Martín, más interesado que nunca en descubrir la verdad. Samuel también empezó a examinar los documentos en una mesa cercana, y pronto encontró algo mucho más perturbador. El grupo se acercó a donde Samuel estaba, mientras él leía en voz baja algunos documentos desgarrados. Parece que estos pacientes no eran tratados, sino que eran sujetos de pruebas. Hablan de proyectos secretos, procedimientos no éticos y resultados fallidos, dijo, su voz temblando. Clara, al escuchar esto, dejó de grabar por un momento y miró a sus amigos. El miedo que sentían ahora era tangible, casi insoportable. Uno de los documentos más reveladores que Samuel encontró detallaba procedimientos médicos horribles.
Experimentos para alterar el cuerpo humano, pruebas de resistencia a drogas y toxinas, y manipulación genética. Los nombres de los pacientes aparecían con fechas aterradoras, pero lo más espeluznante era que no había ningún registro de ellos después de los experimentos. Nadie sabía si los pacientes habían sobrevivido o desaparecido. Esto está más allá de cualquier cosa que imaginé, murmuró Clara, mientras sus manos temblaban al sostener la cámara. Decidieron seguir investigando, buscando más pistas que pudieran darles una idea más clara de lo que había sucedido en ese hospital. Pero, mientras exploraban el laboratorio, algo extraño ocurrió. La puerta que habían dejado entreabierta comenzó a cerrarse lentamente, como si alguien o algo la estuviera empujando desde el otro lado. ¿Qué diablos?, exclamó Martín, al ver cómo la puerta se cerraba. El grupo corrió hacia ella para abrirla, pero antes de que pudieran llegar, el sonido de un susurro helado se oyó a sus espaldas. No estamos solos, dijo Clara, con la garganta seca. De repente, la luz de sus linternas parpadeó, y la temperatura de la sala descendió drásticamente. Un frío glaciar los envolvía, y todos sentían que algo los acechaba. Tenemos que salir de aquí, dijo Samuel, visiblemente nervioso, pero cuando intentaron abrir la puerta, se dieron cuenta de que no podían. La cerradura parecía estar bloqueada, como si alguien hubiera sellado la salida. Mientras trataban de forzar la puerta, los pasos comenzaron de nuevo. Esta vez, mucho más cercanos, como si alguien estuviera acercándose a gran velocidad. El grupo miró aterrorizado hacia el pasillo vacío, pero no vieron nada. La puerta, de repente, se abrió con un fuerte estruendo. Los chicos dieron un paso atrás, sorprendidos y aterrados. Clara, sin pensarlo, empezó a grabar nuevamente. Algo en el aire había cambiado, el ambiente parecía estar impregnado con una sensación de maldad palpable. ¿Quién está ahí?, preguntó, su voz quebrada. Un susurro bajo, ininteligible, se oyó a través del espacio vacío del pasillo. De repente, las luces del laboratorio comenzaron a parpadear, y en la penumbra apareció una figura. No era completamente humana, al menos no lo parecía. La sombra parecía estar formada por un líquido negro que se arrastraba lentamente por el suelo, tomando la forma de una figura humana. Nadie se movió, todos observaban en silencio mientras la figura avanzaba, y con cada paso, el frío se intensificaba aún más. Martín, que había estado observando la figura con horror, gritó al ver que de sus manos caían unos frascos con un líquido negro que se desparramó por el suelo, como si fuera un veneno. «Tenemos que irnos, ahora», gritó, mientras empujaba a sus amigos hacia la puerta, que ya estaba completamente abierta. Pero algo en su interior les decía que si se quedaban más tiempo, no saldrían nunca. Cuando el grupo logró salir al pasillo, la puerta del laboratorio se cerró violentamente tras ellos. Un fuerte sonido de vidrio rompiéndose resonó desde dentro, pero nadie se atrevió a mirar atrás. El pánico los impulsó a correr sin rumbo, sin saber si estaban siendo perseguidos. Todos sabían que lo que habían encontrado en ese laboratorio secreto era solo la punta del iceberg. Algo mucho peor los esperaba en los pasillos oscuros del hospital. El grupo continuaba avanzando por los pasillos oscuros del hospital, aún recuperándose del horror que habían experimentado en el laboratorio. La sensación de que el lugar cobraba vida propia era cada vez más evidente. Mientras caminaban, Mark, que hasta entonces había sido el más valiente del grupo, comenzó a alejarse hacia una sección del hospital que nadie había explorado aún. «Voy a ver qué hay por ahí», dijo, sin volverse. Los demás lo miraron, pero no dijeron nada, sabiendo que lo mejor sería mantenerse unidos. Pero a medida que Mark se alejaba, la oscuridad parecía tragarse sus pasos. A lo lejos, los demás escucharon sus pisadas y las luces de sus linternas titilar en la distancia, pero luego todo se detuvo. Un espeso silencio cayó sobre ellos, y Clara, sintiendo un nudo en el estómago, fue la primera en reaccionar. Mark llamó en voz alta, pero la respuesta fue un eco vacío. La tensión creció rápidamente entre ellos.
Algo no estaba bien. Vamos a buscarlo, sugirió Samuel, su voz temblorosa. Decidieron separarse para cubrir más terreno, aunque sabían que hacerlo podría ser peligroso. Clara, Martín y Samuel fueron hacia la sección de donde Mark había desaparecido, mientras que los otros dos miembros del grupo buscaban en las habitaciones cercanas. La oscuridad parecía extenderse más y más a medida que se adentraban en las partes más profundas del hospital, donde las paredes ya no eran visibles más allá de unos pocos metros. Poco a poco, la inquietud se convirtió en pavor. Nadie veía ni escuchaba nada de Mark, y eso los estaba volviendo más nerviosos. En un momento, Samuel dejó de caminar y miró alrededor, su rostro reflejando una mezcla de terror y desconcierto. «Esto no tiene sentido», murmuró. «¿Dónde está él? Deberíamos haberlo encontrado ya». Clara lo miró, asustada, pero a la vez decidida a no rendirse. «No vamos a dejarlo aquí», dijo, apretando la linterna con fuerza. Pero cuanto más avanzaban, más parecían perderse. Los pasillos que antes conocían empezaban a parecerse a otros. Había giros y puertas que no recordaban haber visto antes. Las paredes estaban cubiertas por moho, y las ventanas rotas dejaban entrar la luz de la luna de manera extraña, creando sombras distorsionadas. «Este lugar está cambiando», dijo Martín, mirando hacia el pasillo interminable que se extendía frente a ellos. «Es como si el hospital nos estuviera llevando por un camino sin salida». La ansiedad y el miedo aumentaban con cada paso. Clara, visiblemente cansada, se detuvo un momento para respirar. Fue entonces cuando un sonido rompió el silencio, un susurro, bajo y casi imperceptible, proveniente de una de las puertas cerradas. Todos se quedaron en silencio, intentando entender lo que estaban escuchando. Al principio, parecía un lamento, una voz susurrante que no podía identificarse, pero cuando se acercaron, el sonido desapareció, dejando solo el eco de sus respiraciones. De repente, Samuel dio un paso atrás, su cara desfigurada por la sorpresa. «Miren», exclamó. En una de las paredes, algo había cambiado. Una puerta que antes parecía una pared se había abierto lentamente, como si hubiera sido activada por una fuerza invisible. El grupo se acercó, temerosos, pero sin dudarlo entraron. Al otro lado, un largo corredor conducía a lo que parecía una habitación en ruinas. Pero en el suelo, algo brillaba débilmente. Cuando Clara se agachó para investigar, vio algo que la dejó helada, era el teléfono móvil de Mark. El dispositivo estaba apagado, pero estaba cubierto por algo que parecía una sustancia viscosa. «Esto no está bien», dijo, mientras su corazón latía acelerado en su pecho. Martín tomó el teléfono y lo revisó, pero no encontró ninguna pista sobre dónde podría estar Mark. Sin embargo, lo que sí encontró fue una foto en la galería del teléfono, una foto de él, pero tomada desde un ángulo extraño, como si alguien más estuviera observándolo. «Tenemos que encontrarlo», insistió Samuel, sintiendo como el miedo se apoderaba de él. Sin embargo, a medida que caminaban, el pasillo parecía extenderse sin fin, y las puertas se cerraban solas tras ellos. El lugar estaba vivo, y todo indicaba que estaba jugando con ellos. La sensación de que algo los seguía, de que algo los acechaba, crecía con cada paso. «Estamos atrapados», murmuró Clara, mientras un estremecimiento recorría su espalda. De repente, una luz apareció al final del pasillo. Era débil, pero parecía provenir de una habitación, como una señal de esperanza. El grupo, desesperado, comenzó a correr hacia la luz, pero cuando llegaron, la habitación estaba vacía. No había rastro de Mark, ni de sus pertenencias. Sin embargo, las paredes de la habitación estaban cubiertas con extrañas marcas, como si alguien hubiera estado allí antes. Las marcas formaban patrones que, aunque no podían comprender, transmitían una sensación de desesperación. «Esto es un juego macabro», dijo Martín, mientras la puerta de la habitación se cerraba de golpe tras ellos. Estaban atrapados nuevamente.
Pero algo en el fondo de la habitación llamó su atención, una vieja máquina médica, cubierta de polvo y óxido, que parecía estar conectada a una serie de cables que llevaban a las paredes. «¿Esto es parte de lo que hacían aquí?», preguntó Clara, su voz casi inaudible. En ese momento, el aire en la habitación se volvió pesado, casi irrespirable. Un sonido sordo resonó a través de las paredes, y una figura apareció brevemente en la esquina de la habitación, una sombra que se desvaneció antes de que pudieran enfocarla. El pánico se apoderó de todos al mismo tiempo, y sin pensarlo, comenzaron a correr hacia la salida, sabiendo que si no encontraban a Mark pronto, tal vez no serían capaces de salir del hospital ellos mismos. Mientras corrían, los pasillos que antes conocían se desvanecían. El hospital parecía estar cambiando constantemente, retorciendo la realidad a su alrededor. Y lo peor de todo era que el sonido de los pasos de Mark nunca se detuvo, pero nunca los alcanzó. El silencio que había caído sobre el grupo desde la desaparición de Mark fue reemplazado por un zumbido bajo, como si el hospital mismo estuviera respirando. Clara, Samuel y Martín avanzaban por un pasillo interminable, sin saber hacia dónde se dirigían, pero con la sensación de que el hospital los observaba. Cada paso que daban parecía traer consigo una pesadez creciente, y una ansiedad palpable se apoderaba de ellos. Nadie hablaba, porque sabían que no importaba lo que dijeran, nada cambiaría lo que estaba sucediendo. De repente, un grito desgarrador se escuchó a lo lejos. Un grito tan lleno de agonía que les erizó la piel. Los tres se detuvieron en seco, mirándose unos a otros, con los ojos bien abiertos. ¿Qué fue eso?, preguntó Samuel, su voz apenas un susurro. Clara, intentando mantener la calma, no pudo evitar temblar. «No lo sé», murmuró. «Pero no estamos solos». La sensación de estar siendo observado se intensificó. Como si los pasillos del hospital se estuvieran estrechando, acercándose más a ellos. Poco después, el aire se llenó con más voces, susurros entrecortados que provenían de las paredes. Cada vez que intentaban concentrarse en lo que decían, las palabras se desvanecían. Era como si los espíritus de los pacientes que alguna vez fueron sometidos a los experimentos estuvieran atrapados, incapaces de descansar. Las voces se entremezclaban con risas macabras y lamentos, creando una atmósfera aún más claustrofóbica. El grupo intentó seguir adelante, pero algo en sus corazones les decía que no era seguro continuar. «Escuchen», exclamó Martín, señalando hacia un rincón oscuro del pasillo. Un grito desgarrador, tan fuerte que hizo vibrar las paredes, los detuvo en seco. La voz parecía provenir de algún lugar profundo dentro del hospital. El sonido de una respiración pesada y errática llegó a sus oídos, y un frío helado los envolvió. De repente, una figura apareció fugazmente en el borde de su visión. Clara, horrorizada, apretó su linterna con más fuerza. «¿La vieron?», susurró, con los ojos muy abiertos. Los demás asintieron lentamente. Antes de que pudieran reaccionar, una voz profunda y gutural resonó en sus oídos: «El hospital nunca fue abandonado». Las palabras parecían venir de todas partes, como si estuvieran rodeados por los propios muros del hospital. Un temblor recorrió el cuerpo de Clara, quien intentó ignorar el miedo creciente en su interior. «¿Quién dijo eso?», preguntó, mirando a su alrededor, pero la oscuridad no ofrecía respuestas. La voz continuó, más fuerte esta vez, llenando sus mentes de terror. «El hospital nunca fue abandonado», repitió la voz, esta vez con más claridad. «El mal nunca se fue. Ustedes no deberían haber venido». Los tres amigos se miraron, con la sensación de que algo los estaba acechando, como si los ojos del pasado los estuvieran observando con malevolencia. Nadie podía identificar la fuente de la voz, pero sabían que provenía de un lugar mucho más allá de sus sentidos. La oscuridad parecía vivir y respirar a su alrededor. «Esto es una locura», dijo Samuel, tomando aire y mirando desesperado. «Tenemos que salir de aquí. Este lugar no es normal». Pero mientras caminaban,
Las puertas a su alrededor comenzaron a crujir, como si se abrieran solas. De pronto, las voces comenzaron a multiplicarse. Cada rincón parecía lleno de murmullos, gritos, susurros y risas. La presión en sus mentes se volvía insoportable. Clara intentó ignorar los sonidos, pero sentía como si cada palabra la estuviera empujando más cerca de la locura. En una de las puertas, una mano apareció de la nada, golpeando la madera con fuerza. Cuando abrieron la puerta con cautela, no había nada. Sin embargo, la presencia de algo invisible se sintió más fuerte que nunca. La sensación de estar siendo observado se intensificó, y los murmullos se transformaron en gritos descontrolados. «Dios mío», gritó Martín, cubriéndose los oídos, pero los gritos no cesaban. «Esto es una trampa. Estamos atrapados en un ciclo». En ese momento, las luces del pasillo parpadearon y, cuando se estabilizaron, todos vieron una figura delante de ellos. Era una sombra humana, distorsionada y deformada, casi transparente, pero con ojos brillando en la oscuridad. La figura comenzó a moverse hacia ellos, caminando lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo. «¿Quién eres?», gritó Clara, su voz quebrada por el miedo. La figura no respondió, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. «Vamos». Samuel gritó, tomando a Clara por el brazo y tirando de ella hacia adelante. Intentaron escapar, pero las puertas comenzaron a cerrarse por sí solas. Las paredes parecían moverse, cambiando de forma, como si el hospital estuviera vivo y alterando su estructura a voluntad. El grupo no tenía idea de hacia dónde corrían, pero sabían que si no salían pronto, quedarían atrapados allí para siempre. De repente, las luces parpadearon una vez más, y una voz resonó en sus mentes, no a través de sus oídos. «Ustedes no pueden escapar», dijo la voz, grave y llena de ira. «El hospital los reclamó. Los que murieron aquí nunca se irán». Los amigos, asfixiados por el miedo, no podían ver nada más que sombras, pero sabían que las sombras los rodeaban, susurrando y gritando mientras los arrastraban hacia un destino oscuro. «Mark», gritó Clara, desesperada, pero su voz se perdió entre los ecos de las voces. La figura frente a ellos se desvaneció, dejándolos con la sensación de que el hospital no solo estaba vivo, sino que los estaba absorbiendo. La desesperación los invadió mientras el aire se volvía más espeso y la oscuridad los tragaba lentamente. No sabían si Mark aún estaba con vida, pero sabían que el hospital, de alguna manera, les había dejado claro que ya no eran bienvenidos. El grupo, agotado y aterrorizado por todo lo que había sucedido hasta ahora, continuaba su búsqueda incansable por encontrar a Mark. La oscuridad parecía estar tomando forma alrededor de ellos, como si el hospital estuviera haciendo todo lo posible para evitar que llegaran a algún lugar importante. Cada pasillo que recorrían los llevaba más profundo, más adentro, hasta que finalmente, después de lo que parecieron horas de caminar, llegaron a una puerta oculta detrás de una pared de ladrillos rotos. La puerta estaba cerrada con un candado, pero el peso de la ansiedad los impulsó a abrirla sin pensarlo. Al traspasar el umbral, una sensación de horror les dio la bienvenida. El lugar estaba completamente distinto al resto del hospital. Las paredes, en lugar de estar cubiertas de moho y suciedad, estaban impecablemente blancas. Era como si un laboratorio de alta tecnología hubiera sido instalado en el corazón del lugar. En las mesas de trabajo había extraños dispositivos médicos, herramientas quirúrgicas desgastadas y tubos de ensayo que aún contenían líquidos que parecían haber estado allí por años. Pero lo más aterrador era la sensación de que todo lo que estaba allí había sido usado en algo mucho más oscuro y malévolo. Mientras observaban en silencio, Clara fue la primera en notar algo extraño en las paredes. Había fotos antiguas, pero no eran como las otras que habían encontrado en las habitaciones del hospital. Estas mostraban a personas en camillas, conectadas a máquinas enormes, con sus rostros distorsionados por el dolor. Las imágenes eran tan inquietantes que Clara tuvo que apartar la mirada rápidamente. «¿Qué diablos pasó aquí?», murmuró, con la voz quebrada por el horror. De repente,
Una voz, esta vez más fuerte que nunca, rompió el aire. Ellos nunca dejaron de experimentar. La cura no existía. Las palabras llegaron como un susurro penetrante en sus mentes, casi obligándolos a escuchar. Los tres amigos se giraron instintivamente hacia una de las paredes, donde las sombras parecían danzar, proyectadas por una luz débil. Los espíritus estaban presentes, y esta vez no había forma de ignorarlos. El pasado del hospital había estado marcado por prácticas tan horribles que los muertos no podían descansar. Las curas milagrosas. ¿Qué significa eso?, preguntó Martín, su voz temblando. ¿Qué tipo de experimentos hacían aquí? Mientras intentaban procesar las palabras, uno de los objetos sobre una mesa comenzó a moverse. Un frasco pequeño, que parecía contener algo más que un líquido, comenzó a vibrar suavemente. La tapa se abrió con un sonido sordo, y el líquido comenzó a evaporarse, liberando un olor metálico en el aire. De repente, la visión de uno de los amigos se distorsionó. Samuel, que había estado más callado desde la desaparición de Mark, de repente cayó al suelo, gritando: «No puedo ver. Todo se está distorsionando». Los demás lo ayudaron a levantarse, pero él parecía estar viendo algo que los demás no podían percibir. Su rostro estaba pálido, y sus ojos se movían frenéticamente de un lado a otro, como si estuviera atrapado en una pesadilla. «¿Qué ves, Samuel?», preguntó Clara, desesperada. Pero no hubo respuesta, solo su mirada vacía y su boca susurrando palabras que no lograban entender. Mientras Samuel se desvanecía en su trance, Martín y Clara intentaron descubrir qué había sucedido en este laboratorio. En una mesa de trabajo, encontraron un conjunto de documentos desordenados. Al hojearlos rápidamente, Clara se dio cuenta de que todos eran informes médicos de pacientes. Los procedimientos que describían eran escalofriantes: lobotomías, inyecciones experimentales de sustancias químicas y, lo peor de todo, operaciones quirúrgicas sin anestesia, realizadas para curar enfermedades mentales, físicas y espirituales. Cada informe terminaba con la palabra fallido, pero también con un texto enigmático sobre próximas fases. Los murmullos a su alrededor aumentaron en intensidad. Los espíritus parecían acercarse cada vez más, como si su presencia estuviera cargada de rabia. «Están en todas partes», dijo Clara, mientras comenzaba a sentir que el aire se volvía irrespirable. Este lugar nunca fue abandonado, solo ocultaron lo que realmente ocurría aquí. A medida que miraba los documentos, comprendió la terrible verdad: los pacientes no solo habían sido sometidos a procedimientos crueles, sino que algunos de ellos habían muerto, pero sus cuerpos nunca fueron enterrados. Sus almas quedaron atrapadas, condenadas a rondar por los pasillos del hospital, buscando venganza. En un rincón oscuro de la habitación, algo comenzó a moverse. Un antiguo sistema de tubos y cables, que parecía una especie de dispositivo médico, cobró vida por sí mismo. Las sombras que lo rodeaban parecían cobrar forma, y una figura apareció brevemente, como una aparición fugaz, sus ojos brillando con una intensidad aterradora. «El final está cerca», dijo la voz, esta vez claramente audible, «el experimento final debe completarse». La figura desapareció tan rápido como apareció, dejándolos con la sensación de que algo mucho más grande y peligroso estaba en juego. «¿Qué significa eso?», murmuró Samuel, temblando, pero nadie le respondió. Los gritos de los pacientes que habían sido sujetos de esos experimentos comenzaron a resonar en sus cabezas. Voces de agonía, desesperación y horror llenaban el aire, y todos podían escuchar cómo las sombras susurraban sus nombres. El miedo se apoderó de ellos. El hospital estaba intentando absorberlos, como había hecho con tantos otros antes que ellos. «Esto tiene que parar», dijo Martín, casi con lágrimas en los ojos. «Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Pero mientras intentaban abandonar la habitación, la puerta se cerró de golpe. El sonido metálico de los barrotes resonó en sus oídos. Algo había bloqueado su salida. De repente, la figura reapareció,
pero esta vez no estaba sola. Detrás de ella, los espíritus de los pacientes comenzaron a manifestarse en toda su grotesca forma. Los amigos no tenían escapatoria. El final ha llegado, dijo la figura, con una sonrisa macabra. Ustedes son la siguiente fase del experimento. El grupo se encontraba atrapado en el laboratorio, rodeado por las sombras y los susurros de los espíritus que parecían ganar fuerza con cada segundo que pasaba. Las paredes parecían moverse, y el aire estaba cargado de una tensión tan palpable que era casi imposible respirar. Clara, Samuel y Martín ya no sabían si sus mentes comenzaban a ceder ante el terror, o si realmente algo los estaba observando, esperando el momento adecuado para atacar. De repente, una presencia mucho más poderosa se hizo sentir en el aire, algo antiguo y extremadamente maligno. Una figura comenzó a materializarse frente a ellos, desvaneciéndose lentamente de la oscuridad. Al principio, parecía un hombre vestido con un antiguo uniforme médico, su rostro cubierto por una máscara que reflejaba una luz que no podían identificar. La temperatura en la sala descendió drásticamente, y los murmullos de los espíritus se callaron de golpe. El silencio fue tan absoluto que parecía como si todo el hospital hubiera dejado de existir por un momento. Solo quedaba esa figura ante ellos, y la sensación de que su presencia era una condena inevitable. La figura levantó lentamente la cabeza, revelando unos ojos oscuros, vacíos, llenos de una tristeza cruel. ¿Qué buscan aquí?, preguntó la figura con voz grave y gutural, su tono helado como el viento más frío. ¿Acaso creen que pueden escapar de lo que el hospital les ha preparado? Ustedes son tan responsables como los demás. Los amigos se quedaron inmóviles, incapaces de responder. No sabían quién era esta entidad, pero lo que sí sabían era que su presencia era mucho más siniestra que cualquier otra que habían encontrado hasta ahora. Soy el guardián, continuó la figura, y al pronunciar estas palabras, la habitación pareció temblar. El alma de aquel que no solo supervisó los experimentos, sino que los llevó a cabo. Los pacientes nunca se fueron, nunca fueron liberados. Sus almas, como las mías, quedaron atrapadas en este lugar, condenadas por la eternidad. Y ahora, ustedes deberán pagar por los pecados que han cometido. La voz del guardián resonó con una fuerza que parecía atravesar los huesos de los tres amigos. Clara intentó hablar, pero la voz del guardián la interrumpió. Silencio. Nadie que haya entrado en este hospital ha quedado exento. Ustedes son como todos los demás, curiosos, insensibles, responsables de los sufrimientos que ocurrieron aquí. Este lugar no es solo un edificio. Es una cárcel, y ustedes están condenados a sufrir como los demás lo hicieron. La presión en el aire aumentó, y el grupo sintió como si cada uno de sus pensamientos estuviera siendo aplastado por la maldad que emanaba del guardián. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Samuel, con la voz quebrada por el miedo. ¿Por qué nos haces esto? La figura del guardián no respondió de inmediato. En cambio, una risa bajo y macabro se escapó de sus labios, llena de amargura. ¿Hacerles esto? No. No soy yo quien les hará nada. El hospital ya los ha elegido. Yo solo soy su servidor, el que mantiene a las almas perdidas dentro de estas paredes. Ustedes son las siguientes víctimas y deben enfrentarse a su propio pasado. Con un gesto lento y malévolo, el guardián extendió su mano hacia ellos. Un viento gélido comenzó a arremolinarse alrededor de la sala, y las sombras de los pacientes desaparecidos se materializaron a su alrededor. ¿Recuerdan los nombres de aquellos que sucumbieron aquí?, dijo el guardián con tono sombrío. Los que fueron forzados a sufrir en las manos de los hombres que creyeron que podían jugar a ser Dios. Ustedes nunca comprenderán el dolor que causaron. En ese momento, las visiones del pasado comenzaron a invadir las mentes de los amigos. Imágenes del hospital en su apogeo, con pacientes siendo sometidos a procedimientos crueles y experimentos inhumanos, comenzaron a asaltar sus pensamientos. Clara vio a una mujer que luchaba mientras era atada a una mesa quirúrgica, mientras Samuel veía a un niño pequeño que, en sus últimos momentos,
parecía mirar al techo esperando ser liberado. Las visiones se apoderaron de ellos, y cada uno comenzó a gritar en desesperación, intentando escapar de las imágenes horribles que los atormentaban. El dolor nunca terminó, dijo el guardián, como si viera sus peores miedos. El sufrimiento de los pacientes sigue vivo aquí. Y ahora, ustedes también compartirán ese sufrimiento. Solo enfrentándose a lo que hicieron podrán tener una oportunidad de escapar. Las palabras fueron como un golpe, un recordatorio de que cada uno de ellos, al entrar en el hospital, se había condenado a sí mismo a ser parte de esa historia macabra. ¿Y qué debemos hacer?, preguntó Martín, casi sin fuerzas, pero con un atisbo de esperanza. ¿Cómo podemos salir de aquí? El guardián se acercó lentamente, y su figura comenzó a transformarse, su rostro perdiendo la apariencia humana y tomando una forma grotesca y deforme. Solo enfrentando lo que hicieron. Cada uno de ustedes tiene algo que pagar. El hospital nunca perdona. Ni ustedes lo harán. En ese momento, las paredes comenzaron a moverse, y el suelo vibró con fuerza. Los 3 amigos cayeron al suelo, y una luz cegadora los envolvió. El guardián desapareció tan rápidamente como había aparecido, pero su presencia seguía colándose en sus mentes. No estamos a salvo aquí, dijo Clara con una voz temblorosa. Esto es solo el principio. De repente, los susurros de los pacientes desaparecidos llenaron la habitación, ahora más intensos que nunca. El experimento final está por comenzar, murmuraron al unísono. El grupo sabía que el único camino para sobrevivir era enfrentar lo que habían descubierto y lo que el hospital les exigía. Pero, ¿cómo podrían hacerlo? La amenaza del guardián seguía pesando sobre ellos, y la salida ya no parecía tan clara. El enfrentamiento final estaba cerca. El hospital parecía tener vida propia, como si los edificios mismos respiraran y palpitaban con una oscura voluntad. El grupo, agotado y desbordado por los horrores que había presenciado, no sabía cuánto más podrían resistir. Cada paso que daban, el aire se volvía más pesado, más difícil de soportar. La presión psicológica de estar atrapados en ese lugar los estaba debilitando. Sabían que, para escapar, tendrían que enfrentarse a lo peor que el hospital tenía para ofrecer. El guardián había desaparecido, pero su amenaza seguía resonando en sus mentes. Solo enfrentando lo que hicieron podrán escapar, sus palabras eran un eco en sus cabezas. Clara, Samuel y Martín no sabían cómo enfrentarse a lo que había sucedido en el hospital, pero la necesidad de sobrevivir los impulsaba a seguir adelante. Comenzaron a buscar una salida, moviéndose a través de los pasillos enloquecidos, con la esperanza de encontrar la puerta que los liberaría. Pero el hospital, como un ser vivo, parecía impedirles cualquier intento de fuga. De repente, un ruido desgarrador resonó por todo el edificio. Un estruendo profundo, como si una de las paredes se estuviera colapsando. Clara se giró, su corazón latiendo con fuerza. Un espíritu, de rostro retorcido por el dolor y la ira, apareció en el pasillo frente a ellos. «No hay salida», dijo con voz rasposa. «El hospital no les dejará escapar. Sus almas están aquí para siempre». La figura flotó hacia ellos, y las sombras de los pacientes fallecidos comenzaron a rodear al grupo, sus gritos llenando el aire. «No. Tenemos que salir», gritó Samuel, tomando la mano de Clara con desesperación. Pero el guardián apareció de nuevo, esta vez mucho más cercano. Su rostro ya no era humano, sino una masa deformada de carne y huesos, como si los años de tortura lo hubieran transformado en una pesadilla viviente. «Ustedes no comprenden», dijo el guardián con voz inhumana. «Este lugar no es solo un hospital. Es una prisión para todos los que osaron desafiar el sufrimiento. Y ustedes serán parte de él para siempre». Con una rapidez sobrehumana, el guardián se lanzó hacia ellos. Pero en el último momento, Martín, sintiendo que la desesperación lo estaba consumiendo, tomó un antiguo bisturí que había encontrado en una de las mesas del laboratorio. Lo levantó con todas sus fuerzas y, en un acto impulsivo, lo clavó en el corazón de la figura.
El guardián chilló, un grito infernal que resonó por todo el edificio. Pero, en lugar de desaparecer, su forma se desintegró en una nube de sombras oscuras que se desvaneció rápidamente. El hospital tembló, como si estuviera sufriendo. «¡Corre! ¡Corre ahora!», gritó Clara, sin pensar. Samuel y Martín no dudaron ni un segundo, y juntos comenzaron a correr por los pasillos, sintiendo que el edificio comenzaba a desmoronarse a su alrededor. El hospital se agitaba con fuerza, como si intentara retenerlos, pero algo había cambiado. La presencia del guardián ya no los acosaba, y los espíritus parecían haber perdido su poder. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, lograron llegar a una de las entradas traseras del hospital, la misma puerta por la que habían entrado al principio. Con un esfuerzo desesperado, la empujaron y la puerta se abrió con un chirrido sordo. El aire fresco de la noche los envolvió al salir, y por primera vez en horas, se sintieron aliviados. Habían escapado. El hospital, al parecer, había dejado de perseguirlos. Respiraron profundamente, sin poder creer que, finalmente, estaban a salvo. Sin embargo, mientras miraban hacia atrás, vieron cómo el hospital permanecía de pie en la oscuridad, su silueta ominosa recortada contra el cielo nocturno. Parecía tan imponente como siempre, como si nada hubiera sucedido. Pero algo les decía que no todo había terminado. Años después, el recuerdo del hospital abandonado y de Mark seguía vivo en sus mentes. Clara y Samuel habían logrado rehacer sus vidas, pero nunca pudieron olvidar lo que había ocurrido esa noche. Martín, sin embargo, nunca volvió a ser el mismo. Estaba obsesionado con el hospital, con las voces que todavía escuchaba en sus sueños, con la sensación de que algo lo seguía. Ninguno de ellos hablaba mucho sobre lo que sucedió, pero el miedo seguía presente. Y aunque lograron escapar, el destino de Mark permanece envuelto en misterio. Años después, alguien asegura haber escuchado su voz entre las sombras, susurrando desde lo más profundo del hospital abandonado. ¿Pero era realmente él? ¿O es el hospital quien lo ha reclamado para siempre? Una noche, mientras Clara se encontraba en su apartamento, su teléfono sonó. Era una llamada desconocida. Extrañada, descolgó el teléfono, pero del otro lado solo escuchó un susurro. «Nunca te irás». La voz era baja, pero clara. Clara se quedó helada, reconociendo de inmediato la maldad en esa voz, la misma que había escuchado en el hospital. El miedo la recorrió de inmediato. Su respiración se aceleró y, antes de que pudiera decir algo, la llamada se cortó. Miró la pantalla de su teléfono, pero no había registrado ningún número. Esa noche, Clara no pudo dormir. Recordó cómo había salido del hospital, cómo había creído que estaba a salvo. Pero ahora sabía que el hospital nunca las había dejado realmente. A lo lejos, en sus sueños, escuchó de nuevo el susurro. «Nunca te irás». La cámara de seguridad en su apartamento, que había instalado por precaución después de los eventos, grabó algo extraño esa noche. En las imágenes, un hombre, de rostro distorsionado, apareció brevemente frente a su ventana, antes de desvanecerse en la oscuridad. Clara miró la grabación, y su cuerpo tembló. «No puede ser», murmuró para sí misma. El hospital aún estaba allí, esperando. Y así llegamos al final de esta escalofriante aventura. Espero que hayas disfrutado, y temido, cada momento de esta historia tanto como yo al contarla. Si te gustó, no olvides dejar un comentario con tu opinión o con las historias que te gustaría escuchar en el futuro. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para no perderte lo próximo. Nos vemos en el siguiente video, donde, te lo aseguro, habrá más terror esperando por ti. Hasta pronto y cuídate de las sombras. Pero recuerda, si alguna vez recibes una llamada extraña desde un hospital olvidado, no contestes. Porque la próxima vez, podría ser tú quien nunca se vaya.